Estas elecciones son sumamente importantes, no solo en los Estados Unidos, sino que es muy importante para el resto del mundo. Para lo que, para lo que no saben, yo soy periodista con más de 30 años de experiencia. En Nicaragua tenía un programa de televisión de lunes a viernes de 6:30 a 8 de la mañana, con una audiencia de más de 1.2 millones de personas en un país de 6.5 millones de personas. La dictadura de Ortega trató de, primero, sobornarme, no pudo, trató de cerrar mi programa en varias ocasiones, lo cual lo hizo en 3 ocasiones. Trataron de matarme en otras 4 ocasiones. Y hasta por último decidió ponernos a todos los que no estábamos de acuerdo con la tiranía y la dictadura. Fui condenado a 13 años de cárcel, supuestamente por conspirar con los Estados Unidos contra la dictadura, etcétera, y traición a la patria, hasta que el año pasado la administración del presidente Biden lo negoció con los sandinistas y mandó un avión a recogernos a Nicaragua y nos trajo para los Estados Unidos en el famoso, lo que se conoció en los medios de comunicación como el vuelo de la libertad, ¿verdad? Así cuando yo pasé del avión al hospital, inclusive antes de pasar por migración, y gracias a Dios, a la voluntad de Dios, he ido recuperando mi salud en todo este tiempo. Eh, Digo pues esto porque en el transcurso de mi recuperación de salud me he ido actualizando sobre lo que ha pasado aquí en los Estados Unidos y lo que ha pasado en el resto del mundo. Y al mismo tiempo sorprendiéndome de una manera positiva en algunas cosas y sumamente preocupado en otras. Por ejemplo, cuando yo caí preso, estos SpaceX no existían, ¿verdad? No, no tenía ni idea de que cuando salí de que esto existía. Entonces estaba viendo esto con mucha admiración, porque esto definitivamente avanza. Deja esto, perdóname, pues deja esto, porque esto va a contribuir enormemente. Estos space que tú haces, que estás haciendo y que se están haciendo, va a contribuir enormemente a la educación de la ciudadanía, a la educación de las personas, a la educación de todo, para que la gente sepa y tenga los argumentos y los insumos necesarios para que después tomen las decisiones correctas. Cuando estuve en esto, yo vi con mucha preocupación las similitudes de lo que está pasando en los Estados Unidos con las cosas que nosotros vivimos ya en nuestros respectivos países, ¿verdad? El adoctrinamiento en los colegios, el adoctrinamiento en las universidades, el señalar a los padres de familia como grupos extremistas o grupos terroristas porque quieren involucrarse en la educación de sus hijos, el tratar de imponer agendas eh, contrario a lo que, en vez de dar opciones, es tratar de imponer agendas. El uso de las instituciones del Estado para intimidar a aquellos que no piensan como ellos quieren que piensen. El uso del Departamento de Justicia para eliminar o a los adversarios, eliminar o intimidar a los adversarios políticos. Eso nosotros lo hemos vivido en Venezuela, lo hemos vivido en muchos países, se ha vivido en los países de Latinoamérica, lo hemos vivido en Nicaragua. Yo fui víctima de ese Departamento de Justicia. Yo no veía, por ejemplo, yo no veía a mi abogado sino hasta 5 minutos antes de mi juicio. Yo fui interrogado 289 veces en un periodo de 60, 70 días y muchos abusos, etcétera. Entonces yo creo que sí es muy importante estas elecciones, tiene que ser es importante para los Estados Unidos y para el resto del mundo, porque a como vaya Estados Unidos, nos gusta o no nos gusta, así va el resto del mundo. Y una vez que recuperé mi salud, tuve la oportunidad de viajar a Washington y reunirme con el secretario de Estado Blinken. Me reuní con el subsecretario de Estado Nichols, con gente del Departamento de Estado, me reuní con gente en congresistas, tanto republicanos como demócratas, y senadores, tanto republicanos como demócratas. Y ellos fueron bien claros, nos dijeron a nosotros, los demócratas, el secretario Blinken y Nichols, que ellos no iban a hacer nada fuerte contra Nicaragua, porque creían que eso iba a incentivar aún más la migración que se estaba dando de los países en Latinoamérica y en Nicaragua hacia los Estados Unidos.
Y lo hemos visto que han cumplido eso, y hemos visto que ha sido una administración blandengue con las dictaduras en Latinoamérica. Los Estados Unidos están, creo que, en la peor situación que puede ponerse un país del nivel de responsabilidad como la primera potencia del mundo, cuando tus enemigos no te tienen miedo y tus amigos no confían en vos. Es la peor situación que puede estar un país. Y eso es exactamente como están los Estados Unidos y lo estamos viendo. Vemos que Rusia le importa un comino lo que piensen los Estados Unidos, vemos que China hace lo mismo, vemos que Irán hace lo mismo, y vemos cómo ellos han ido avanzando en su penetración en los gobiernos y en sus relaciones en Latinoamérica. Entonces, vimos que en las administraciones demócratas, tanto de Obama como de Biden, pero estamos hablando de la administración de Biden, Rusia atacó Ucrania, y Irán y sus grupos terroristas atacaron a Israel. Le guste o no le guste a los simpatizantes de Trump, la realidad es que eso no sucedió en los 4 años de Trump, porque le tenían miedo, porque lo respetaban, porque creían que es un loco y no sabían cómo iba a reaccionar. Ustedes pueden tener cada uno puede tener sus razones, pero la realidad es que en el mundo no hubo paz, no había guerras. Una vez que Trump salió, las guerras se desataron y los enemigos se han tratado han ido avanzando. Pero yo veo que una manera de poder rescatar nuestros países, rescatar Nicaragua, rescatar Venezuela, evitar que Colombia caiga en las manos, rescatar Cuba, se necesita una administración republicana fuerte. Creo que Trump tiene el carácter. Hay que, obviamente, la prioridad de él es sus conciudadanos de los Estados Unidos, pero al mismo tiempo sabe la responsabilidad que tiene en el mundo. Y cuando los latinos, una vez con una administración republicana, logremos terminar de convencer a los republicanos que la situación en Venezuela, la situación en Colombia, la situación en Cuba, la situación en Nicaragua, el avance de los enemigos de los Estados Unidos en Latinoamérica, no es una cuestión solo de derechos humanos, una cuestión de humanitaria, sino que es una cuestión de seguridad nacional. Y muchos republicanos ya ven la situación que está pasando en Latinoamérica como una situación de seguridad nacional, los demócratas no lo ven así. Entonces, esa es una de las razones por las cuales yo apoyo a los republicanos, apoyo al presidente Trump. La realidad es que Ortega estaba cometiendo hizo muchas barbaridades durante la administración de Trump, pero una vez que Trump salió, se desató. Pero en el gobierno de Trump se aprobaron varias leyes fuertes, varias sanciones fuertes y se aplicaron las sanciones contra eh, en su 10 sanciones fuertes contra esta dictadura. Entonces eso es lo que yo veo. Por eso es que yo creo que este país, en estas votaciones, espero que los latinos, los ciudadanos latinos, que son el 23% de la población en este país, ya los latinos, los latinoamericanos en los Estados Unidos, los hispanoamericanos en los Estados Unidos, pueden decidir las elecciones, tienen la fuerza para decidir las elecciones. Lo que necesitan es involucrarse, porque esa es otra cosa que me ha sorprendido enormemente, es la falta de participación de los hispanos en las votaciones. Y yo creo que es cuando los hispanos empiecen a votar y se logre buscar una unidad de los hispanoamericanos en los Estados Unidos, se van a poder lograr muchas cosas para beneficio de los hispanos en los Estados Unidos y para nuestros países en Latinoamérica, una vez que los hispanoamericanos golpeen la mesa juntos. No es lo mismo que la comunidad venezolana golpee la mesa por su lado, o los nicaragüenses lo hagamos por nuestro lado, o los colombianos lo hagan por nuestro lado. Pero imagínense las comunidades cubanas, venezolanas, nicaragüenses, colombianas, y todas las demás hispanoamericanas, que juntemos y pongamos y creamos un bloque latinoamericano en los Estados Unidos para que ejercer nuestra influencia dentro de los Estados Unidos para la política interna y para la política externa. ¿Cuántos privilegios han logrado la comunidad negra en los Estados Unidos, ¿verdad? Para usar la manera de escribirlo, porque ha sido una comunidad que ha salido a votar. Y entonces todos los partidos, los demócratas, los republicanos, todos los políticos buscan cómo tomar en cuenta ese voto, porque es un voto que sale.
Y eso que son, ya los hispanoamericanos son el doble de lo que son la raza negra en los Estados Unidos. Imagínense si los hispanoamericanos salgan a votar y salen y empiezan a participar y a involucrarse, los beneficios que se podría conseguir a favor de los hispanos dentro de los Estados Unidos y la política, influir en la política exterior hacia nuestros países, ¿verdad? Menos del 50% de los hispanos votan, ¿verdad? Y también cambiar la percepción que hay, porque muchos creen que los hispanos vienen aquí con la mano estirada a pedir ayuda, a que le regalen las cosas y no a trabajar o a contribuir. Los datos oficiales dicen que la comunidad hispana como la hispanoamericana es la comunidad que más contribuye económicamente al desarrollo de este país. La comunidad hispanoamericana contribuye 3.2 trillones de dólares a la economía de los Estados Unidos. Es la comunidad que más va creciendo económicamente en este país. Ustedes sacan a los hispanos de los Estados Unidos y lo ponen en cualquier otro país fuera de los Estados Unidos y sería entre la quinta y la cuarta economía más grande del mundo. Entonces, los hispanos tienen un valor incalculable que nosotros mismos no hemos realizado, y que hay que realizarlo, hay que unificarlo y hay que sacarle el provecho que hay que hacer. Y también que nosotros, como nosotros sabemos el daño que produce el comunismo, el daño que produce el socialismo, cómo destruye todo, cómo persigue nuestras religiones, nuestros valores morales, cómo destruye la economía. Nosotros tenemos que enseñarle a los ciudadanos, los que estamos en los Estados Unidos, tenemos que enseñarle a los ciudadanos que no saben lo que nosotros vivimos, que nuestras familias han vivido, lo que nosotros hemos sufrido, el costo que hemos pagado, las muertes, que cuántos latinoamericanos, cuántos hispanoamericanos han muerto por soñar con tener democracia en su país, con soñar por poder tener votos, que su voto cuente en unas elecciones libres y transparentes. Ustedes mismos, los venezolanos, lo acaban de ver, lo acaban de sufrir hace poco, que el pueblo venezolano salió, se desbocó en las calles y todo lo demás, buscando como la manera de que a través de su voto cambiar el rumbo que desgraciadamente que lleva a Venezuela bajo la dictadura de Chávez y Maduro y no se le respetó su voto. ¿Qué ha hecho la administración de los Estados Unidos para presionar esto? Nada. ¿Qué hizo anteriormente para garantizar de que se hubiera? De- Relativamente nada. Y más bien le permitió a Maduro sacarle provecho a unas negociaciones que la oposición que estaba en Venezuela fue obligada a participar y a aceptar un acuerdo que no daban la garantía, como no se cumplieron las garantías. Yo creo que una administración republicana es lo que más nos conviene a los ciudadanos hispanos que viven en los Estados Unidos y a los latinoamericanos, hispanoamericanos fuera de los Estados Unidos, ¿verdad? Y imagínense, solo les voy a dar el último dato. El año pasado fui invitado por el gobernador de Santis y el senador estatal Jay Collins al Senado estatal de la Florida para dar un testimonio ante el Senado y el Congreso estatal. Y ahí me enseñaron un estudio que se había hecho a nivel nacional en los Estados Unidos, donde el 38% de los jóvenes, 26 años o menores, creen que el comunismo sería el mejor tipo de gobierno para los Estados Unidos. 38%. Casi 4 de cada 10 jóvenes, 26 años para abajo, creen que el comunismo sería el mejor gobierno para los Estados Unidos. Ese es parte del adoctrinamiento que este país ha venido teniendo desde años, parte de lo mismo que nosotros sufrimos en nuestros países y no despertamos, o cuando despertamos, despertamos muy tarde. Ese ha sido mi mensaje a los ciudadanos norteamericanos. Ustedes están a tiempo, el socialismo, el comunismo, la izquierda ortodoxa, la Agenda 2030, han decidido aprovechar ahorita las situaciones y las circunstancias para tratar de avanzar aún más en el control de este país. Y eso no va a ser ni buena noticia para los Estados Unidos ni buena noticia para el resto del mundo. A mí me da risa y tristeza cuando oigo a los líderes demócratas o a la misma Kamala Harris a decir que Trump quiere ser dictador, que quiere ser dictadura, que los republicanos quieren establecer una dictadura en este país, que es fascista, que es Hitler y todo lo demás.
Miren, yo solo le hago yo he sufrido las consecuencias y he luchado contra dictaduras como la de Ortega en dos ocasiones, en los años 80 y después ahora, eh, cuando llegó de una manera cuestionable y fraudulenta al poder hace 18 años, sí, 18 años ya, 18 años que tiene de estar ahí en el poder. No hay ninguna similitud. Ahora, unos pueden criticar que Trump arrogante, no te puede criticar que no es la manera que prepotente, pueden decir otros, pero yo le hago la pregunta, cuál es el partido o los candidatos que quieren imponer agendas? La democracia es cuando vos tengas la libertad de poder escoger entre uno y otra cosa. ¿Quién, por ejemplo sencillo, quién quiere imponértela? ¿Quién dijo que para el 2030 ya no deben de existir carros de gasolina en los Estados Unidos? ¿Verdad? Y la democracia te dice que sí, que deben de existir carros del que quiera fabricar y el que quiera comprar carros de gasolina los puede comprar. El que quiera comprar y fabricar carros eléctricos lo puede hacer. Esa es la democracia. Te doy ejemplos que pueden ser tontos, pero todo es parte. ¿Quiénes son en los colegios? ¿Cuál es el partido que en los colegios quieren imponer agendas? Que te quieren decir que de repente un niño o un joven diga que ya no quiere ser joven y que Pablo del partido del lunes se va a llamar Paulina y que se va a poner un vestido y que ese Pablo, vestido de Paulina, puede entrar al baño donde está tu hija, donde está tu nieta y enseñar sus partes privadas y tu niña tiene que aguantarlo. ¿Quién es el que te quiere imponer esa agenda? ¿Quién es el que que te está enseñando en los libros, en los pequeños, en los libros desde pequeño, quiere imponerte agendas sexuales, quiere imponerte agendas culturales, quiere enseñarte libros pornográficos, básicamente con que yo los catalogo como pornográficos? ¿Quién es el que te quiere imponer eso? Porque los comunistas y las dictaduras eso es lo que hacen, imponer. No te dejan que vos escojas, impones. ¿Quién es el que quiere, quién es el dictador? Es aquel que quiere quitar la unión que hay entre los padres de familia y los hijos. ¿Quién es el que lo está haciendo? ¿Quién es el partido que quiere imponer? Y no tienen que ir muy largo. Vean en California ahorita, donde en California aprobaron una ley donde cualquier hijo, cualquier niño o niña en el colegio, sin la autorización de los padres, puede someterse a tratamiento de cambio de sexo, cambio hormonal, la transformación. ¿Quién es el que hace eso? Los dictadores, los países comunistas. Eso se está viviendo en los Estados Unidos, no es cosa que lo estoy inventando. Aquí en la Florida están tratando, y hay que reconocer que los socialistas y los comunistas trabajan eh, bien ordenadamente, son bien hábiles y tratan de ocultar el trasfondo de la cosa. Por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, en la Florida, se quiere reformar el amendment número 3, donde supuestamente es para darle más chance a las mujeres para poder abortar, ¿verdad? Cosa que es ese otro punto. ¿Verdad? Pero los padres los que han reaccionado porque le dicen que lo que están ahí es que le quieren quitar el derecho a los padres de decidir sobre lo que puede suceder con sus niñas. Y entonces dicen en los que están a favor del aborto y eso, dicen, no, eso no es así. Entonces, pero vos te revisás la ley y te dice en un momento, la ley te dice aquí que cualquier intervención médica que vos tengas que hacer por un menor de edad, incluyendo dental, sacarte una muela, cualquier cosa, tiene que ser con la autorización de los padres de familia. En esta reforma constitucional estatal que quieren hacer, te dice que los padres serán informados. Le quitan la palabra autorización y le ponen informado y dicen que es lo mismo. Todos sabemos que eso no es lo mismo. La información es el que bueno, yo te puedo informar antes o después de lo que yo hice. ¿Verdad? Autorización es que no, antes de que puedas mover un dedo, tienes que tener la autorización de los padres. Entonces, si vos ves las similitudes entre las dictaduras y los que son dictadores
con lo que ha tratado de hacer Kamala Harris y con lo que ha hecho Trump cuando fue presidente, no tiene comparación. Hay latinos que no han venido con la mejor predisposición, pero es un porcentaje menor. Tal vez ahora con lo que hubo de las fronteras abiertas, pues sí, definitivamente los enemigos de los Estados Unidos aprovecharon para hacer eso. Nosotros tuvimos que ir a Washington y tuvimos varias reuniones con el Departamento de Estado y le presentamos las pruebas de cómo la migración, el tema migratorio estaba siendo usado por los enemigos de este país contra los Estados Unidos. Representamos pruebas de cómo, por ejemplo, en Nicaragua y en Venezuela se estaban usando como puertos de conexión y que, por ejemplo, en Nicaragua nunca había tenido fronteras en África y de repente, perdón, nunca habían tenido embajadas en África y de repente abrieron 5 embajadas en 5 países diferentes sin requisito de visa y salían los vuelos charter de África hacia Nicaragua, 4 vuelos por semana, como los vuelos de Europa, de aquellos países o de países de Oriente viajaban a Cuba, de Cuba a Nicaragua y de Nicaragua los transportaban para el norte, igual que a través de Venezuela. Y fue hasta que logramos convencer, después de cabildeo de varios meses, ¿verdad? Que el Departamento de Estado, a través de su secretario, Brian Nichols, empezó a decir que sí, que migración estaba siendo como un arma contra los Estados Unidos y puso sanciones contra las empresas charter que se estaban prestando para esos vuelos de Cuba hacia Nicaragua, de Venezuela hacia Nicaragua o del África hacia Nicaragua. Entonces, obviamente en esa infiltración de más de 11, 12 millones de personas que han entrado ilegalmente a los Estados Unidos, tiene que venir gente que quiere causarle daño y que están aquí precisamente con la misión para causarle daño a los Estados Unidos. Lo otro que tiene, y tiene un poco también razón, es que yo creo que y eso es algo que hay que trabajar los hispanos, es la unidad de los hispanoamericanos, y eso lo dije anteriormente. En lo que la mayoría de los hispanos que vienen a los Estados Unidos vienen huyendo de las dictaduras que se han establecido en nuestros países, en la corrupción que ha habido en nuestros países, en la falta de poder conseguir una mejor vida para su familia y para sus hijos o sus nietos y vienen a los Estados Unidos buscando esa oportunidad. La mayoría de los hispanos, y lo dije anteriormente en mi comentario anterior, han venido a contribuir, a crear, a hacer, a ayudar a crecer este país, ¿verdad? Entonces yo creo que en eso creo que tiene razón, hay que buscar la unificación, imagínense, y que creáramos que se creara el bloque de latinos por Latinoamérica, por ejemplo, ¿verdad? Y usemos nuestra influencia, esa influencia que hay de ser de la comunidad más minoritaria, más grande en los Estados Unidos, más del 23%. Imagínense lo que se puede, con lo que podemos conseguir para los hispanos que están en los Estados Unidos y para nuestros países, para poder volver a recuperar nuestros países, para poder lograr establecer democracia con transparencia, con beneficios económicos. Óigame, nuestros países no tienen nada que envidiarle al resto del mundo, no tienen nada que envidiarle a los Estados Unidos. Tenemos los recursos naturales que son deseados por todos estos países, por todas las dictaduras, las otras dictaduras. Los latinos somos gente trabajadora, gente que trabajamos orgullosamente, gente con coraje, con valor, ¿verdad? Entonces yo sí, en eso sí respaldo tu posición. Yo creo que hay que unir a la comunidad latina, hispanoamericana en los Estados Unidos para beneficio de los ciudadanos norteamericanos, para el beneficio de los hispanos ya ciudadanos norteamericanos y para nuestro país en el resto de Latinoamérica. Yo creo que hay que crear esa unidad, igual que hay que crear la unidad, y que esa unidad sirva para trabajar adentro de los Estados Unidos y sirva para unir a los latinos. No es lo mismo que las oposiciones, los liderazgos de oposición en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua, en Colombia, en Brasil, en Bolivia, en Perú, en Chile, en Argentina, que queremos que haya, que la derecha vuelva, que la democracia vuelva, que nuestros valores y principios vuelvan para poder sacar a nuestro país adelante, no es lo mismo si trabajamos juntos, coordinadamente, que la comunidad internacional vea que lo que pasa en Venezuela, lo que pasa en Cuba, lo que pasa en Venezuela, lo que está tratando de pasar en Colombia, lo que quiere hacer Lula en Brasil nuevamente, lo que quiere Evo Morales tratar de restablecer en Bolivia, etcétera, es un problema regional. Y si lo enfocamos como un problema regional,
vamos a tener más chance de que se hagan estrategias regionales para poder salir de esta dictadura y obviamente evitar que los Estados Unidos caigan en manos del socialismo o que siga avanzando. Miren, la educación, usted mencionó, la educación es lo primero que atacan los socialistas. Y yo tuve la oportunidad de venir a estudiar a los Estados Unidos, mi carrera la estudié aquí en los Estados Unidos. Tuve la oportunidad de vivir en New Jersey por 8 años también. Cuando la primera dictadura sandinista en los años 80, yo viví en una ciudad, pequeña ciudad que se llamaba Clifton, a 15 minutos del George Washington Bridge, como a 20 minutos de Union City, cerca del Lincoln, del túnel, y ahí donde estaba la comunidad cubana más grande y la comunidad latina más grande en esa área, de ahí en Bergen County, en Passaic County, ¿verdad? Pero volviendo a lo que quería tocar, el tema de la educación. Cuando yo vine a estudiar aquí, la educación de los Estados Unidos estaba entre las 5 mejores del mundo, tanto a nivel colegial como a nivel universitario. Ahora, en su mayoría, la educación en este país está en las 10 peores del mundo. Y eso es parte del trabajo que hace el socialismo, destruir la educación de un país. Porque si vos destruís la educación de un país, economía de ese país, y entonces volvés a los ciudadanos más dependientes. Porque eso es lo que quieren las dictaduras. Las dictaduras no quieren gente pensante, no quieren gente que tenga conocimiento, quieren gente que no tenga la cultura, no tenga la educación necesaria para que dependas de ellos para poder subsistir y sobrevivir. Por eso es que vemos aquí que los gobiernos demócratas y los gobernadores demócratas vienen y ahorita le están regalando a todos los ilegales en Nueva York una tarjeta de crédito por de $1,000 al mes con un teléfono y todo lo demás. Y lo han hecho en todos los países, de todos los estados donde hay gobernadores demócratas. Eso es lo que hacen, lo que le llaman la ayuda social. Pero esa ayuda social es para crear una dependencia, para que diga que en vez de ir a trabajar, irte a ganar la vida como todo lo hacemos, mejor recibir $1,000 y no tener que estar haciendo nada y recibir otras cosas. Eso es parte, porque como decíamos nosotros, un país para que progrese, y lo voy a usar un ejemplo, vos necesitas enseñarle a la gente a pescar, no a que le regales el pescado. Los países comunistas y la ideología comunista es decirle, no, 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 yo no te voy a enseñar a pescar, porque si yo te enseño a pescar, vos no me vas a necesitar a mí. Pero si vos dependés del pescado que yo te doy todos los meses, entonces vos vas a empezar a hacer lo que yo te diga cuando yo te diga, porque si no, no te doy el pescado. Así es como trabajan los socialistas, así es como trabajan los comunistas. Y eso es parte que eso es algo que debemos de enseñarle a los ciudadanos norteamericanos que aprendan, y nosotros sabemos que eso fue lo que nos pasó en nuestro país, y la realidad de las cosas no funciona, porque no hay un solo país en el mundo con filosofía, con ideología comunista, socialista, que sea exitosa económicamente, donde la clase media haya sobresalido, donde la clase media haya salido adelante. No existe en el mundo. Y eso es una de las responsabilidades que nosotros tenemos. Muchas gracias, gracias, don Jaime, por la respuesta. Vamos a darle la palabra ahora. Tienes 2 minutos. Bueno, a manera estaba para libertad Biden, que bueno, como no me la verdad. Gracias. Gracias por el espacio. Muy interesante. No conocía al señor Jaime, pero sí recordé cantidad. Esa es la pregunta que Venezuela, en primer lugar. Usted con respecto a esto, este es una acción que se ha ejecutado en diferentes países y los regímenes han tenido que ceder. Entonces, esa es la pregunta. ¿Qué cree usted con respecto a esto? Y si es aplicable a Nicaragua, por supuesto a Venezuela, por supuesto a Cuba. Muchas gracias Luis. Gracias por tu comentario y tu pregunta. Mira, en primer lugar, el futuro de Venezuela, de Nicaragua, están ligados, ¿verdad? Para que Nicaragua pueda ser libre, se necesita liberar a que Venezuela no sea parte de la ecuación. Igual que creo que Venezuela, Maduro recibe mucho apoyo de Ortega, ¿verdad? Son socios corruptos, son socios dictatoriales. A través de Nicaragua,
Venezuela ha lavado mucho dinero a través de Nicaragua, Venezuela, la dictadura, no quiero decir Venezuela, porque Venezuela, Maduro no representa a Venezuela, ni el chavismo representa a Venezuela, ¿verdad? Entonces Maduro y el chavismo y los corruptos que están ilegalmente en el poder en su país han usado Nicaragua para lavar dólares, lavar oro, etcétera. Entonces están unidos. Es más, Chávez, desde los tiempos de Chávez le pasaba alrededor de 500 a 600 millones de dólares anuales a Ortega como para su caja chica y empezar a hacer todas las barbaridades que hizo en Nicaragua. Yo soy fiel creyente que la liberación de nuestros países va agarrada de la mano, que se debe crear una unidad latinoamericana, un frente latinoamericano que una los liderazgos de Venezuela, de Nicaragua, todos los países en Latinoamérica que estamos luchando contra estas dictaduras que ya están establecidas y con aquellas que quieren establecerse, como Petro en Colombia, o las que quieren volver, como la de Morales en en Bolivia, o las que quieren permanecer en el poder en Brasil con Lula, etcétera, o las que se quieren implementar en Honduras ahora con la presidenta hondureña. Entonces yo creo que ese frente unitario debe crearse, igual que debe crearse aquí en los Estados Unidos, para que la gente del poder te haga caso. Tenés que presionarlo. Y la manera de poder presionarlo es demostrar que le conviene más tenerte a ti de amigo que tenerte a ti de enemigo o de algo o de indiferente. Aquí en los Estados, por eso que digo que en los Estados Unidos es importantísimo que los latinos salgan a votar, voten por los republicanos, que es lo que yo creo y lo que me han dicho demás, los liderazgos demócratas. Yo tuve la oportunidad de ir a Washington, de reunirme con el secretario de Estado, reunirme con su secretario de Estado, reunirme con la gente del Senado, reunirme con la gente de la Cámara Baja, y me dijeron claramente que ninguna administración demócrata no va a hacer nada fuerte contra las dictaduras en Latinoamérica, ni Ortega. Entonces, si los latinos salimos a votar y demostramos que somos la fuerza, que salen a votar los que pueden votar y que son la fuerza y que entonces pueden golpear la mesa, y al golpear la mesa podemos lograr tener la influencia necesaria para que nos hagan caso para las políticas internas que hay en los aquí en los Estados Unidos, para beneficio de los latinos, de los hispanoamericanos, y además para la política exterior hacia Latinoamérica, porque lo Venezuela lo va a liberar los venezolanos, el Nicaragua la vamos a liberar los nicaragüenses, pero obviamente para poder hacer nuestra liberación necesitamos el apoyo de la comunidad internacional, y les guste o no les guste, los Estados Unidos liderean la comunidad internacional, y hacia donde va Estados Unidos van por lo general los demás países, ¿verdad? Entonces, eso yo creo que es un paso importantísimo, la unidad. De una manera solapada, inclusive que están diciendo que ellos son los que van a establecer una dictadura. Y estamos hablando de Kamala Harris y los demócratas. ¿Qué es lo que hace un dictador? Por ejemplo, quiere que la independencia de los poderes no exista, sino que todos los poderes sean sometidos a la voluntad del dictador. Los demócratas, como el presidente Trump logró nombrar, en su periodo se retiraron 3 magistrados y uno murió de la Corte Suprema de Justicia. Entonces ahora los republicanos, los conservadores tienen ahorita 6 de los 9 magistrados magistrados de la Corte Suprema de Justicia son conservadores. Entonces, como los conservadores han tomado la Corte Suprema ha tomado decisiones que no le gustan a Biden ni le gustan a Kamala, entonces están diciendo que entonces hay que cambiar la Constitución, hay que hacer lo que ellos le llaman un filibuster, para que entonces en vez de que haya 9 magistrados de la Corte Suprema, haya 16 magistrados de la Corte Suprema y ellos puedan nombrar 7 más. O que entonces en vez de que sean magistrados de por vida, que se les ponga un término. Eso es exactamente lo que hizo Ortega en Nicaragua. Eso es lo que hizo Chávez, o lo trató de hacer Chávez en Venezuela, y lo que hizo Maduro, agarrar a los magistrados y poner solo lo que ellos quieren. Eso es exactamente lo que está tratando, lo que están diciendo que van a hacer los demócratas si ellos llegan al poder. O sea, ni siquiera lo están ocultando. Esa es otra muestra más por la cual el título del Space que está conduciendo es:
Por eso es que esta votación es tan importante para la libertad de los Estados Unidos como para lograr la libertad y la recuperación de nuestros países. Yo espero que en este país las elecciones sean transparentes, sean lo más que los candidatos no les quede duda de que el que ganó, ganó y el que perdió, perdió. Yo creo que eso es sumamente importante. Yo creo que los Estados Unidos tienen que hacer ajustes en su proceso electoral para tratar de evitar que haya discrecionalidad, porque cuando hay discrecionalidad es cuando comienzan los problemas o las malas interpretaciones o las dudas sobre si el proceso electoral está funcionando o no. Yo sí creo que este país necesita reforzar su proceso electoral. Hay muchas cosas que no son coherentes, sobre todo cuando es un país que ya ha estado, que ya está infiltrado por el socialismo, que ya está infiltrado y bien financiado por los enemigos de este país, donde se están estableciendo procesos que yo no lo veo eh, lo más transparente posible. Yo creo que en el afán de querer que todos voten, han hecho posible que en río revuelto ganancias pecadores, decíamos nosotros, ¿verdad? Y eso creo que está pasando en este país. Yo creo que después de estas elecciones debe de haber unas reformas electorales. No es posible que aquí pueda someter un voto, un voto por correo sin firmar o que puedas ir a votar sin presentar la debida documentación de que sos ciudadano norteamericano, etcétera. Yo creo que están pasando cosas que no deben de pasar. Yo creo que si las elecciones del 2020 en este país, las anomalías que se dieron, hubieran sucedido en cualquier país latinoamericano, este gobierno no lo hubiera, el gobierno de los Estados Unidos no hubiera reconocido esas elecciones. Pero en este país son otras cosas, otras reglas del juego. No es el voto popular, el voto electoral lo que hay que hacer, pero yo creo que debe, si el país es pequeño, por ejemplo en Nicaragua nosotros tenemos lo que se le llama la cédula de identidad. Sin esa cédula de identidad, para lo que sirva, porque en Nicaragua tenemos décadas de no tener elecciones libres y transparentes, pero si vos no tenés esa, no podés votar. Aquí hay gente que me han comentado que, y yo sé que no soy ciudadano americano y que ya están registrados para votar y que iban a votar, ¿verdad? Hay en unos estados en que te facilitan la licencia o que no estés legal en este país y te permite que votes solo con presentar la licencia. Entonces, yo espero sí que todas esas anomalías no hagan ningún cambio. Este país está bien polarizado, creo que el país es lo que más polarizado que yo he visto en los Estados Unidos, y esa polarización es lo que ha hecho que hay un gran porcentaje que odia a Trump y que no quieren ver a Trump por nada en el poder, que le tienen miedo a Trump y no quieren ver a Trump en el poder, porque imagínense, en un país donde las tres principales razones por votar son la economía, la situación en la frontera, ¿verdad? Y seguridad. Son las tres principales porcentajes de voto. Y la mayoría, más del 70% de los Estados Unidos encuestados dicen que el país va por el rumbo equivocado, que en la economía, la parte eh, todo subió desde que llegó Biden al momento, ha subido más del 25%. Antes lo que podía comprar con $100, ahora necesita $125. Antes si pagaba $100 de luz, ahora estoy usándolo como ejemplo, ahora tienes que pagar $130 por eso mismo, por ese mensual. Entonces, o sea, y que consideran que Trump es la persona por 8, 9, 10 puntos que tiene la mayor capacidad para resolver esos principales problemas, y que las encuestas te digan que hay una elección cerrada, significa que hay mucha gente que está anteponiendo el odio o sus sentimientos personales que tienen contra Trump y a la realidad de lo que le está afectando a ellos, en su economía, a su familia, a sus hijos, a sus nietos y a todo lo demás. Y al mismo tiempo
el adoctrinamiento que ha venido teniendo este país. Vemos las manifestaciones que se dieron aquí después del ataque terrorista que se dio contra el pueblo de Israel, ese asesinato masivo, muertes de niños, violaciones de mujeres, quemar a los niños delante de los padres de familia, matar a los padres delante de los niños, etcétera, y que 2 semanas después, que una semana después viéramos las grandes manifestaciones a favor de Hamas, a favor de los palestinos. Eso es parte del adoctrinamiento que se ha venido dando en este país, de parte de la destrucción de la educación en este país, porque le preguntaban a estudiantes universitarios que a dónde quedaba Palestina y no sabía. Le preguntaba que quién era Hamas y no sabía, ¿verdad? Y ni siquiera conocen, porque muchos vi el grupo de la vez pasada, y no quiero que se malinterprete esto, pero decía Gates por Free Palestine, para Gates para la liberación de Palestina. Y yo le decía a un hombre, no sabes que si usted estuviera ahí estarían muertos, que ustedes serían los primeros que irían al paredón, porque para ellos no consiguen, ustedes no son aceptables. Todo eso es parte de la ignorancia que ha habido y que hay que trabajar, pero resumida cuenta, yo espero que estas elecciones se sepa rápidamente quién es el ganador y que no quepa duda de que se respetó la voluntad de la mayoría de los ciudadanos norteamericanos.